Bien, ahora hablaremos o platicaremos un poco acerca del curso o de las sesiones de regularización del área de filosofía y ver qué es lo que comprende. Tenemos que hay 3 áreas o 3 módulos principales, según el plan de estudios de la UNAM, según la guía de estudio que abarca. Y estos temas son lógica, ética y disciplinas y problemas de la filosofía. Como bien sabemos, la lógica es un área de investigación del conocimiento que busca examinar los pensamientos humanos, conocer cuál es su estructura formal, su estructura lingüística, para introducir orden, corrección, validez y otros estándares. O sea que aquello que decimos y pensamos de alguna manera esté bien sustentado, esté correctamente argumentado y nosotros podamos conferirlo o aplicarlo a diferentes áreas del conocimiento, ya que las diferentes áreas deben tener elementos lógicos para poder sustentarse. Bien, como primer punto vamos a tocar los diferentes tipos de lenguaje, como son el informativo, el directivo y el expresivo. Y vamos a ver que la lógica se va a abocar más al tipo informativo, es decir, va a hablar de los hechos, de la información que hay en el mundo. Y a partir de esto vamos a plantear diferentes aspectos que la ciencia maneja. Vamos a hablar también del lenguaje natural y del lenguaje formal, cuál es su distinción. Vamos a observar que el lenguaje natural es el que comúnmente usamos para expresarnos, para formar oraciones acerca de los fenómenos y de las cosas que ocurren en el mundo. Y la lógica va a trabajar propiamente el lenguaje formal para construir argumentos, y posteriormente se va a hacer una simbolización y también caracteres lógicos para poder establecer reglas de corrección de validez. Vamos a tocar el tema de las conectivas lógicas y el cálculo proposicional, que es un área muy importante de la lógica. Las conectivas lógicas son alrededor de 5 o 6: conjunción, disyunción, condicional, bicondicional, negación. Y por medio de estas conectivas vamos a establecer enlaces entre enunciados, los cuales se van a representar con letras mayúsculas comúnmente. Y de estas vamos a empezar a armar argumentos y oraciones. En el cálculo proposicional vamos a trabajar con tablas de verdad y establecer cuáles son las reglas a formar para los enunciados y para los argumentos. Entonces vamos a establecer también tablas para la conjunción, la disyunción, condicional, bicondicional y la doble negación. Y esto ya nos va a permitir comprender otros temas a fondo que quizá el temario no abarca, como son las reglas de inferencia y equivalencia. Vamos a tratar también el tema de la estructura de los argumentos. Vamos a ver argumentos básicos como el deductivo e inductivo. Sabemos que el deductivo es aquel que toma premisas universales para obtener conclusiones particulares, y en ello se busca establecer certeza y rigor. Mientras que los inductivos son contrarios a estos. En ellos no hay una certeza como tal, solo se maneja niveles de probabilidad. Y también vemos que son los que tienen inferencias que toman premisas más particulares para tener conclusiones generales. Vamos a hablar de los argumentos analógicos, que son los que tratan de establecer semejanzas entre objetos o aquello que estamos proponiendo en el lenguaje. Algunos argumentos incorrectos, como son las falacias. Las falacias las vamos a encontrar en todos lados, en cualquier tipo de discurso, ya sea político, científico, económico, social o de cualquier otra índole. Normalmente las personas caen en falacias y no se percatan de ello o no lo advierten. Es por eso que necesitamos tener un conocimiento preciso de eso, para ver en qué está fallando nuestro razonamiento, nuestro pensamiento. Entre estas falacias está la falacia contra la persona,
la ad hominem, que es de las más comunes o es de aquellas en las que más incurren las personas. Normalmente no se critica la idea sino a la persona. Entonces eso ya no procede en la lógica, ya no es parte de las reglas y del orden que debe establecer el pensamiento correcto. Está la apelación a la autoridad individual, que es ad veriquandiam, que normalmente las personas buscan un fundamento o certeza a partir de lo que alguien dijo, de alguien que está propiamente aprobado o que tiene cierto prestigio. Es decir, si lo dijo un científico o un estudio científico, quiere decir que es correcto o verdadero. Entonces ahí estamos también teniendo una falacia, ya que a veces no porque lo diga un científico o una persona reconocida, quiere decir que eso sea correcto, válido o verdadero. Está la falacia de la apelación a la autoridad colectiva, que normalmente es aquello en lo que nos basamos, según lo que dice la mayoría o todo el mundo, de acuerdo a las creencias populares o lo que maneja la gente. Entonces muchas veces nos dejamos inducir por este tipo de ideas o creencias que las personas tienen para argumentar, lo cual también es una falacia. Está la falacia de la apelación a los sentimientos, del temor o aquellos que buscan forzar las ideas, ad baculum. Es decir, que recurrimos a los sentimientos para poder favorecernos en algo, ¿sí? No, por ejemplo, hay gente que pide dinero y busca la compasión de las personas para que de esa manera obtenga algún beneficio, entre otros casos. La falacia de la apelación a los sentimientos o de la piedad, ad misericordiam. Entonces estos son los temas que abarca el plan de trabajo, el plan de estudio de la UNAM. Luego está la unidad 2, que ya aborda temas de ética, temas ya más humanos que competen a la moral, es decir, a la naturaleza humana, que se distingue de la naturaleza del mundo, de los objetos, de las plantas, de los animales. Entonces, como seres morales, nosotros tenemos un sentimiento de nosotros mismos y hacia nosotros mismos. Tenemos diferentes ideas y creencias acerca del hombre, que ya no están en la naturaleza. Entonces la moral se constituye por esto. Y a partir de eso se crean creencias, reglas de comportamiento, normas para conducirnos y diferentes aspectos que se llaman la moralidad. Es decir, ya la moral enfocada a diferentes personas, culturas, pueblos, civilizaciones. Vamos a ver también algunas normas morales que se han empleado a través del tiempo, del espacio, en diferentes tipos. Y vamos a ver la norma moral, si ésta cambia con el tiempo o debe tener un fundamento que se distinga de tiempo y espacio. Porque las normas son parte del fundamento de la ética y nos vamos a abordar a ella y ver qué normas son válidas o no, qué elementos deben tener válidos para ser aceptables. Otro tema importante en la ética es el de la responsabilidad moral, que va enfocado y asociado con la conciencia, con la libertad, con la autonomía y la heteronomía. Es decir, en la medida como somos seres morales, tenemos libertad, libertad de creencia, libertad de pensamiento, libertad de acción y demás. Sin embargo, de eso se desprende cierto grado de responsabilidad. Es decir, la persona debe dar cuenta de lo que hace, debe tratar de respaldar lo que dice, lo que piensa y demás. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué es necesario que lo justifique? Y normalmente, como la ética tiende a aspectos de lo bueno y de lo malo, entonces ver por qué se piensa o se cree que es correcto o incorrecto, o bueno o malo aquello que estamos haciendo en nuestro comportamiento, o con respecto de las reglas. Abordaremos diferentes puntos y temas o tipos de libertad. Por ejemplo, está la libertad individual, la libertad colectiva, la libertad física, libertad mental o psíquica, libertad legal, entre otros tipos. Entonces, en la medida que somos seres libres, somos seres morales y éticos.
Muchos dicen, la libertad es una de las pruebas que garantiza que somos seres éticos y morales, ya que muchas veces se discute que la ética y la moral no existen como tales, o que solo son inventos, o que solo son justificaciones del hombre para poder hacer lo que quiere o lo que busca. La autonomía pues depende del grado de libertad de la persona, que esta persona sea autosuficiente moralmente, responsable y dé cuenta de sí misma, que ella misma tome sus principios o tome principios de otros, pero que los aplique a su persona correctamente. Mientras que la heteronomía consiste en regirse por las normas externas, las normas de otros, por ejemplo las que se establecen en el derecho, en la política y otras áreas. Otro tema de ética es el de los valores. La axiología es la disciplina que estudia los valores. Vamos a ver que son diferentes principios, normas que surgen en cada momento de la historia, y los valores van a encaminar a la persona que mejore a sí misma y busque un mundo en el cual tenga atribuciones hacia sí mismo, hacia las personas y aquello que lo rodea. Los valores también dan cierta característica de elevación o nivel moral a las personas. Está el subjetivismo moral axiológico, en el que se cree que las personas solamente son las que valoran las cosas, que los valores no existen como tales y que las personas ponen un estándar. Mientras que está la contraparte, que es el objetivismo, en el cual se dice que los valores existen como tales, como atribuciones propias de los objetos, independientemente de la apreciación de las creencias que hay en las personas. Estos son, por tanto, algunos temas de ética. Ahora bien, el tercer módulo, tercera unidad que abarca este plan de estudio, es el de otras disciplinas de la filosofía. ¿Y qué problemas aborda? Entre ellos tenemos tres principales: la ética, la ontología, o a veces llamada metafísica, y la epistemología. La estética va a abordar cuestiones del arte, de la belleza, del placer, entre otros. La ontología o metafísica es el estudio del ser, de la realidad, de los objetos, del mundo, entre otros elementos asociados. Y la epistemología a su vez aborda las cuestiones del conocimiento humano, del conocimiento científico también, y de otras clases de conocimiento. Es decir, todo lo que tenga que ver con conocimiento. Y esta también a veces se relaciona, o a veces la llegan a confundir con la gnoseología, o a veces también con la filosofía de la ciencia. En temas de estética vamos a ver temas como la estética como disciplina filosófica, de la cual ya mencionamos qué es. Vamos a ver qué son los valores estéticos, qué tipo de estándares establecen las personas, cánones de belleza, de fealdad y otras categorías acerca de la estética. También la naturaleza del juicio estético, que hay varios autores que lo manejan, entre ellos Immanuel Kant es uno de ellos, donde nos dice que los sujetos humanos establecen precisamente esos estándares de placer, de belleza, y que se busca que haya una aceptación universal de esto. Sabemos que no todas las personas coinciden y que tienen diferentes apreciaciones o ideas acerca de lo que es bello, de lo que es placentero. Y a pesar de esas distinciones, es una inclinación humana, es algo que el ser humano distingue de la realidad, y a partir de ello crea esos diferentes valores estéticos y cánones de belleza. Y sabemos que el arte está lleno de todo esto. Los diferentes estilos, escuelas del arte que han existido a lo largo de la historia y del tiempo nos hablan de esos diferentes planteamientos. En la arquitectura, en la música, por ejemplo, en la pintura y otros. Entonces, por ejemplo, ahí sí va a haber cierta relatividad y va a haber distinciones. Mientras que para unos una especie de arte u obra va a ser excelencia o va a ser muy bella, para otros quizá para otros estilos o para otros tipos de pensadores o artistas no les va a parecer del todo, o lo van a considerar que no es del todo arte. Entonces aquí va a haber diferentes categorías
apreciaciones y pensamientos de lo que es lo bello y de las diferentes normas que se establecen. Está la estética y la producción artística, que ya son temas más de aplicación de la estética, ¿no? ¿Qué elementos debe tener una obra de arte, por ejemplo? ¿Qué principios debe reunir? ¿Qué normas? ¿Y qué otros elementos? La ontología, ahora hablamos de la ontología. La ontología viene del término on, que se refiere al ser, al mundo, a la realidad. Entonces esta fue la primer disciplina filosófica que surgió a través de la historia, empezó con los griegos desde la antigüedad, y ellos empezaron a indagar acerca de el origen de todas las cosas, establecían principios generales, preguntas muy generales acerca de qué era lo que existía, cuál era el principio de todo, por qué estamos en el mundo, hacia dónde vamos, entre muchas otras cuestiones, y ya posteriormente esas cuestiones se fueron agrupando para dar poco a poco paso a esta disciplina que ya con Platón, Aristóteles, Sócrates ya tiene mayor desarrollo, tiene mayor nivel y tiene mayores alcances. Entonces vamos a ver que la ontología es una de las áreas más fundamentales y que ha existido y preexistido a través del tiempo, a través del espacio, y no se agota porque constantemente el ser humano vuelve a la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo real? ¿Cómo podemos saber que algo es real o no? ¿Y qué diferentes apreciaciones tenemos de lo que es real? Entonces aquí va a haber diferentes puntos de vista, va a haber diferentes opiniones, teorías, principios de lo que es lo real. Para algunos lo real es aquello que existe por sí mismo, independientemente de otros seres o de la apreciación que tengamos. Mientras que otros, por ejemplo, establecen que lo real es aquello que puedes ver, tocar, oler, probar y demás. Aquí ya vemos también una distinción de grados y de tipos. Vamos a hablar también de problemas centrales de la ontología, del ser y de la existencia. Vamos a preguntar qué es el ser y si es posible definir el ser, y también a su vez la existencia y la esencia, qué es lo que existe, si algo existe o no. Entonces algunas de estas preguntas van a tener respuesta, otras quizá no, y van a representar un problema mayor, debido a que pues el ser humano pues es un ser limitado. A pesar de que tiene razón, espíritu, pensamientos, la filosofía ha tratado de dar respuesta a esto racionalmente, ¿no? Científicamente, basado en principios, observaciones que se tienen del mundo, y también por medio de argumentos y construcciones que el ser humano establece. Y también esto le compete a todas las ciencias. Las ciencias también entran a tomar parte y participan mucho con la filosofía en estas cuestiones. Y ya dependiendo de diferentes acentos va a haber distintas áreas de estudio. Por ejemplo, va a estar la cosmología, que va a estudiar la realidad física del universo, del cosmos. Va a estar la psicología racional, que va a estudiar problemas y temas del pensamiento, del ser humano, del ser y demás. La antropología filosófica, el problema del hombre, qué es el hombre, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, nuestra naturaleza. También problemas y cuestiones acerca de Dios desde el punto de vista de la razón. Y el último tema que abarca este plan es el de la epistemología. ¿Cuáles son los fundamentos del conocimiento? ¿Qué es el conocimiento y por qué se distingue de la opinión, de las creencias humanas? ¿Cuál es su distinción del ser y del conocer? Vamos a ver que va a haber una relación entre saber y conocer se va a construir a partir del saber. Y posteriormente vamos a ver las características de la epistemología, es decir, cuáles son las cualidades que el conocimiento humano debe requerir, y otros tipos de conocimiento. Vamos a ver que hay conocimiento artístico, conocimiento empírico, conocimiento científico, conocimiento filosófico, conocimiento o pensamiento mágico, entre muchos otros más. Y ya la epistemología se va a ir abocando poco a poco a lo que es la ciencia, porque la palabra epistemología toma sus raíces y se relaciona con la ciencia. Es decir, epistem significa ciencia,
Entonces vamos a ver cuáles son los rasgos, las características que debe reunir la ciencia. También vamos a discutir el problema del conocimiento, cómo se genera el conocimiento. Va a haber diferentes escuelas y corrientes de pensamiento. El racionalismo, por ejemplo, discute que viene de la razón, el empirismo que viene de la experiencia, el intelectualismo, el apriorismo, entre otras. Vamos a ver qué elementos tiene el conocimiento. Por ejemplo, hay varios, entre ellos el sujeto que conoce, el objeto que es conocido, la relación y otros aspectos más, según algunas teorías del conocimiento que va a haber en diferentes épocas. Y el último punto es el de tipos de conocimiento, que ya habíamos mencionado: conocimiento cotidiano, científico, empírico, entre otros. Y pues bien, este es el tema, este es el temario de nuestra guía de filosofía, la cual vamos a estar trabajando. Muchas gracias.